cuando en el libro de los Hechos hubo un primer concilio donde allí los cristianos, que eran todos judíos, deliberaron después que Pedro fue a ver a Cornelio el romano. Se armó un gran lío porque Pedro había ido a ver nada menos que un romano pagano, pero ahí Dios conectó dos cosas que hasta ese momento estaban separadas: el mundo judío con la revelación desde el tiempo de Abraham, Moisés, o sea, el pueblo de Dios, con este mundo pagano que no tenía revelación. Pero de golpe el Señor conecta estos dos mundos porque Cornelio el romano recibe un ángel. En la charla abierta 89 de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, el equipo para Argentina y Cono Sur estará compartiendo sobre historias, testimonios, la trayectoria de la visión en Argentina y en el resto de los países, sus personajes, sus desafíos en la reconciliación en el cuerpo del Mesías de judíos y gentiles, ambos creyentes en Jesús, basado en Efesios capítulo 2, 14, 15. Bueno, muy buenas noches para los que están por esta parte de Sudamérica, que ya son las nochecitas. Bueno, hoy queremos tener una reunión un poquito especial. Siempre tenemos charlas los días lunes, pero hoy pensamos que es lindo compartir un poquito desde nuestra experiencia personal. La experiencia personal de tener contacto con esta visión de TJC2. ¿Qué es TJC2? Toward Jerusalem Council 2, hacia el Concilio de Jerusalén 2. Bueno, todo esto comenzó hace mucho tiempo, cuando en el libro de los Hechos hubo un primer concilio donde allí los cristianos, que eran todos judíos, deliberaron después que Pedro fue a ver a Cornelio el romano. Se armó un gran lío porque Pedro había ido a ver nada menos que un romano pagano, pero ahí Dios conectó dos cosas que hasta ese momento estaban separadas: el mundo judío con la revelación desde el tiempo de Abraham, Moisés, o sea, el pueblo de Dios, con este mundo pagano que no tenía revelación, que adoraban animales, a Zeus. Bueno, pero de golpe el Señor conecta estos dos mundos porque Cornelio el romano recibe un ángel que le dice: Cornelio, tus oraciones han llegado al cielo. Ve a buscar a Pedro, el que le dicen Pedro allá a Jope, y él te va a mostrar la revelación. Y ahí pasa, capítulo 10 y 11 de los Hechos, ahí nos muestra que Pedro va. Cuando él comienza a hablar, cae el Espíritu Santo. Bueno, ahí se arma el lío porque los judíos dicen: ¿cómo? Ahora cae el Espíritu Santo sobre los gentiles, cosa que ya Jesús había profetizado, pero esto fue el cumplimiento pleno y total. Claro, esto crea un gran revuelo allí en Jerusalén. Los judíos fariseos que se habían convertido decían: no puede ser, se tienen que hacer judíos. Bueno, una gran discusión, lógico, porque hasta ese punto la revelación venía al pueblo judío y no se había abierto. Acá Dios cambió un paradigma, ¿no? Un paradigma de siglos. O sea que les costaba, obviamente, entender este nuevo tiempo. Bueno, ahí discuten, Pedro cuenta, Pablo cuenta, y dicen: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que se lleve el Evangelio a los gentiles sin hacer los judíos. Básicamente, con 2 o 3 cositas que tenían que cuidarse, pero liberan este Evangelio sin
digamos, toda la religiosidad judía, todas las prácticas judías, y esto es tremendo porque el Evangelio de ahí se expande a todo el Imperio Romano y millones conocen a Cristo. Bueno, muy lindo esto, pero los judíos quedaron un poquito relegados. Encima en el 70 es destruido Jerusalén por los romanos, gran dispersión de los judíos por el mundo. Los judíos mesiánicos existen más antes de la destrucción de Jerusalén, logran huir hacia Pela, que es en Siria, pero de todas formas el judaísmo mesiánico queda muy achicado. Y para colmo, en el año 300, después que el emperador Constantino declaró el cristianismo como religión del imperio, entonces dicen, nosotros con los judíos no tenemos nada que ver, somos cristianos, gentiles, los judíos ya está, ahora estamos nosotros, encima el imperio romano toma el cristianismo, se vuelve un cristianismo oficialista, ¿no? Y esto crea una gran separación, ¿no?, entre judíos y gentiles. Esto se permanece durante siglos, encima con las persecuciones a los judíos de parte de los cristianos. Bueno, pero Dios no se olvida de su pueblo, su primer pueblo, que comenzó con Abraham. Y entonces, bueno, allí por el siglo XX empieza a haber judíos que se convierten, judíos que aceptan a Jesús, ya son creyentes, pero aceptan a Yeshua, se arman comunidades, estas comunidades se llaman judíos mesiánicas, y ahí llegamos a 1995 con Marty Waldman, que recibe una visión de que tiene que haber un segundo concilio. Esta vez los gentiles deben abrir el evangelio a los judíos, reconocerlos como hermanos mayores, y entonces se cumplirá lo que Pablo dijo en Romanos 11, el tronco antiguo que es el pueblo judío y los gentiles, las ramas injertadas, formarán el árbol de Dios, cumpliendo también lo que dice en Efesios 2, el nuevo hombre. Así que todo esto es una cosa muy profética, muy escatológica, tiene que venir con cosas que tienen que venir con la segunda venida de Cristo. Bueno, ahí la visión, María después les va a pasar unos videos, pero básicamente es lo que acabo de explicar, una visión muy para esta época. Bueno, yo en lo personal siempre tuve aprecio por los judíos, no sé por qué, no tengo nadie judío en mi familia, pero yo tenía un aprecio y siempre intuí que era un pueblo importante, pero no sabía mucho de esto, hasta que me llega un llamado de mi amigo Brian Cox, pastor anglicano norteamericano, que me dice: Agustín, en una semana hay una reunión en Buenos Aires con judíos mesiánicos. Bueno, necesito varias entrevistas con autoridades. Bueno, yo en muy poco tiempo, gracias a Dios, logré esas entrevistas con distintas autoridades religiosas y realmente fui a esa conferencia que fue en Buenos Aires, en un hotel céntrico, y fue la primera vez que yo vi esta revelación. Vi ahí que hablaban de un judaísmo mesiánico, había una cita con pastores en ese encuentro, y bueno, yo quedé maravillado, ahí aprendí, conocí a Marty Waldman, el fundador de esta visión, conocí a los otros miembros, y dije, bueno, qué interesante es esto, pero terminó la conferencia, bueno, ellos se fueron, y al año, más o menos, me llega una invitación para ir a Jerusalén, a una conferencia más grande, donde va a haber gente de todas partes del mundo, de todos los grupos cristianos, desde ortodoxos, católicos, luteranos, anglicanos, pentecostales y judíos mesiánicos. Esto se hace en un hotel muy importante en Jerusalén. Y bueno, ahí durante 3 días yo pude ver de cerca esta revelación, vi estos judíos mesiánicos, cómo ellos revelaban a Yeshua, el entendimiento que tenían de las escrituras. Siempre digo que la combinación, la combinación del Antiguo y Nuevo Testamento que ellos hacen es maravillosa, es algo que solo ellos pueden hacer. Y yo quedé muy impactado en esta conferencia. Eh,
cuando volví a Argentina me conecté con el que era el coordinador en ese momento. También conocí allí a Julia Torres, una líder católica, pero me volví aquí a Argentina y bueno, seguí preguntando sobre esta visión y un día, un año más o menos después, me llama Brian Cox, el pastor anglicano que me introdujo. Me dijo, bueno, Agustín, queremos invitarte a que tú representes en Sudamérica esta visión. Y te invitamos a nuestro encuentro del Comité Internacional, que entre comillas el Comité Internacional está conformado por 7 judíos mesiánicos y 7 líderes gentiles de distintas iglesias. Hay católicos, hay evangélicos, hay anglicanos. Brian Cox es uno de los 7 en esta comisión. Así que ahí yo participé en las reuniones con ellos en un centro de retiros. Me impactó mucho porque ahí al lado de donde estábamos hablando nosotros estaban orando un grupo de intercesores, de gente de oración, que después María les va a explicar más. Y realmente me maravilló lo que escuché, lo que Dios estaba haciendo en el mundo, con judíos en distintas partes del mundo entregándose a Yeshua, a Jesús, en Brasil, en Estados Unidos, en Rusia, en Polonia y en Israel mismo, donde yo pude visitar distintas comunidades de judíos mesiánicos rusos, latinos, polacos y hebreos. Bueno, y allí me dijeron si yo quería aceptar o tenía que pensar si podía tomar esta responsabilidad de representar el movimiento en Sudamérica. Bueno, yo dije que iba a orar y pensar, me pareció una responsabilidad muy grande. Yo sigo siendo pastor, en ese momento pastor de una iglesia en Villa Devoto, así que tenía mi propio trabajo, pero bueno, realmente me quedé orando y pensando. El otro año volví y entonces acepté, dije, bueno, vamos a empezar por el cono sur. Sudamérica es muy grande, es algo enorme comparado con Europa. Entonces dije, bueno, vamos a abarcar el cono sur y después extenderemos hacia Sudamérica. Así que eso fue muy lindo y ahí empezamos. Pude hablar con María Pivernos, que les contará a ella, yo la invité a participar y también ir formando un pequeño equipo. Ahora ya tenemos un consejo consultivo en Argentina y tuvimos visitas de gente del equipo de TJC2, tuvimos visitas aquí en Argentina, hemos armado conferencias. Bueno, cuestión que mi experiencia personal es esta. Yo sigo en este ministerio como director de la misión TJC2 y realmente puedo decir que ha sido maravilloso las cosas que he escuchado, que he visto. Conocí a gente como Peter Hawken, un sacerdote católico con una visión de amor hacia el pueblo judío muy grande. Y bueno, creo que esta es mi experiencia y creo que sigo creciendo en esto porque esto no se acaba. La verdad que cada momento, cada año crecemos más en el entendimiento, en esta revelación. Y ahora estamos con la expectativa de la visita de Brian Cox y Marty Waldman, que ya les contaremos más sobre esto. Pero bueno, esta es mi experiencia personal y espero que les haya servido y sepan que cada uno de ustedes puede tener una experiencia de este tipo. Yo al principio no sabía mucho, pero es un proceso donde uno va cada vez entendiendo más y creciendo más. Así que les animo a dar un primer paso, como yo di, para después ir creciendo en esto y compartiendo esta visión con otras personas. Así que Dios les bendiga y le paso a María lo que tenga que continuar ahora. Gracias, Pastor Agustín. Qué linda experiencia, qué lindo el proceso que viviste con el corazón abierto por el pueblo judío y después que venga la visión, ¿no? Aún habiendo Amén. participado de otras visiones, pero sin involucrarte hasta que vino TJ. Antes de que yo pase también a compartir cómo llegué a TJ, quisiéramos ver algunos videos cortos que van a ilustrar un poco todo lo que explicó el pastor Agustín al principio sobre la historia de ese primer concilio y cómo llegamos al segundo concilio.
Bueno, muy bien. Un lindo video histórico y ahora voy a compartir ah, ahí al lado del pastor Agustín sobre cómo yo entré a TJC2. Gracias. Saludo a todos los amigos, colegas y del equipo que hay presentes, como el pastor Aldo Zablowski, como Julieta Roy, intercesora. Está TJC2 México. Tenemos amigos que se están interesando por la visión, está Laura y también Andrea de Mendoza, así que somos como tres o cuatro, dos naciones, tres naciones y tres o cuatro provincias. Buenísimo. Bueno, les cuento brevemente que mi primer contacto con algo judío era una familia judía, era el médico de mi mamá que vivía a la vuelta de mi casa. Nosotros una familia católica y esa familia judía, el hijo era amigo de mis hermanas. Y siempre este médico estaba muy atento a mi mamá que tenía cuestiones de salud críticas, así que siempre a la vuelta estaba el doctor Briner. Entonces, cuando empiezo la secundaria, mi segundo contacto con algo judío es una compañera que me enseña sobre el holocausto. Y yo le digo, ¿qué es el holocausto? ¿Cómo no sabés qué es el holocausto? No, le digo, es la matanza de 6 millones de judíos, me dice ella. Yo tenía 14 años. Venida del Chaco hacía unos 6 años o 7 años. En el Chaco, en el pueblo donde vivíamos, había muchísimos inmigrantes y también había judíos, pero no estaba presente en nuestra familia, sino como una etnia, como un grupo de migrantes, de inmigrantes. Pero es en la escuela secundaria donde yo empiezo a darme cuenta del antisemitismo porque esta amiga, Gabriela, y yo, bueno, esta amiga judía, yo me hice amiga de ella y también de su familia. Y como a ella le decían, digamos, de alguna manera la hostigaban por ser judía, a mí también me hostigaban porque yo era su amiga. Y yo en el fondo de mi corazón sentía como una especie de orgullo, porque digo, bueno, somos amigas y nos hostigan a las dos, pero nunca llegué yo en ese tiempo a entender completamente la importancia, como decía Pastor Agustín, del pueblo judío. Era como algo todavía externo. Así que pasaron muchos años hasta que yo entro en la iglesia y en el primer año yo recibo una oración, una impartición para orar por el pueblo judío, tener una carga, un corazón por Israel. Eso es en el año 2000. Pero no es hasta el año 2001 en que yo conozco al pastor Agustín y conozco a su amigo judío mesiánico, el rabino Lewin. Entonces ahí empiezo a abrir los ojos y decir, entonces el pueblo judío también está recibiendo a Jesús. Y quedó ahí. Pero pasaron muchos años, hasta el año 2010, entre el 2000 y el 2010, en que yo empiezo en TJ, en esta edición de reconciliación, y es la primera vez que una visión entra a mi corazón y yo digo, sí, es este el camino que Dios quiere para mí. Lo primero que yo me di cuenta cuando entré a la iglesia otra vez, cuando recibí a Jesús y Dios me restauró, que fue en el 1999, lo primero que yo vi en la iglesia era una gran división y yo decía, Señor, ¿cómo va a ser esta unión que vos pensás o deseas de Juan 17? Ese fue mi primer sentir, la división que había en la iglesia. Y cuando en 2010 el pastor Agustín un día, lo voy a contar porque es muy importante, porque es todo un proceso, me invita a tomar un café, me dice, María, en tal café te espero y te voy a comentar un tema. Y yo dije, ¿de qué me va a estar hablando? Digo, ¿yo será que hay algo que tengo que corregir? Porque éramos parte de un equipo de evangelismo. Entonces él me dice, yo tengo este material y te pido que lo leas. ¿Sobre qué es? Le digo, es sobre Israel. Pero te pido que antes de leerlo ores y que el Señor abra tus ojos. Si ves que no es para vos, no te hagas problema, seguí tu camino. Yo voy a seguir buscando. Bueno, dicho y hecho, eso fue lo que hice. Es decir, que él no trató de convencerme de nada, solamente me dijo, lee esto, pero primero ora. Y cuando yo abrí el libro después de orar, rápidamente entendí que el primer sentir que yo tuve al entrar a la iglesia de la división estaba en ese libro, que ahí había una respuesta para la reconciliación, la sanidad del cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Mesías. Y estábamos todas las denominaciones, que eso era algo que a mí también me traía mucha inquietud. Digo, ¿cómo?
¿cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer para acercarnos genuinamente, ¿no? Así que ese fue mi comienzo. Y ahí el pastor Agustín me dijo, bueno, si estás, entonces yo dije, sí, estoy, y ahí empezamos a trabajar y a armar. Y lo primero que armamos fue un grupo de intercesión. Lo primero que armamos fue un grupo de intercesión en el año 2010, que fue en la iglesia anglicana. Y nos reuníamos una vez por mes y me acuerdo de nuestras oraciones, que éramos a veces 10, 12, porque eran mujeres de la iglesia anglicana, y le pedíamos a Dios que nos enseñe a orar porque no sabíamos cómo hacer el tackle, como dicen los de rugby, ¿no? Cómo abrazar la visión con todo el pasado que teníamos, la falta de conocimiento, quizás el entendimiento un poco no tan claro, un poco impreciso, pero sabíamos que Dios nos estaba llamando y era más importante el llamado que el no saber. Y nuestras oraciones eran, Señor, ayúdanos a orar, enséñanos a orar otra vez. Y así empezamos y hasta acá llegamos. Así que brevemente quería dar ese pantallazo y eh, importante es que además de esto yo tuve un sueño donde el Señor me llamaba a la intercesión y yo no sabía qué quería decir esa palabra intercesión y solamente yo sabía que mi corazón estaba siempre orar por otro, ¿no? Bueno, con TJC2 se cristalizó. Sí, Pastor Agustín. No, quería agregar algo que me parece importante. ¿Puede ser, María? Por favor. Bueno, a todo esto yo, antes de conocer TJC2, estuve haciendo un curso de counseling con José Levin, judío. Entonces yo me sentaba cerca de él, charlábamos. Me acuerdo que yo fui una vez al Museo del Holocausto en Washington y le traje una tarjeta a él de un sacerdote que había dado su vida por los judíos. Me impactó mucho porque en ese curso de counseling nos decían que pongamos nuestras raíces genealógicas y yo me sentaba al lado de él y veía que su árbol estaba vacío. Y yo le decía, José, no, es que todos mis parientes murieron en Auschwitz. ¡Wow! Entonces yo dije, qué tremendo es esto, una persona que toda su familia, o sea, y ahí nos hicimos amigos con José. Bueno, entendí, él, la primera vez que yo conocí a un judío mesiánico, bueno, y José se fue a Israel, yo en el interín conocí a TJC2, entonces cuando voy a Israel, al primer encuentro con TJC2, voy a visitar a José que estaba en Galilea, hermoso, el mar de Galilea, imagínense, él en Cafarnaúm con un departamento mirando al mar de Galilea, yo iba para, y le cuento de TJC2 a José. Bueno, él no sabía mucho, su esposa algo sabía porque había estado en Jucum, pero bueno, de vuelta, yo me vuelvo a Argentina, José me dice que él vuelve a Argentina, y entonces José cuando vuelve a Argentina es ordenado rabino mesiánico y yo soy puesto director de TJC2. O sea que antes de que José fuera rabino o yo director, fuimos amigos nosotros dos. Imagínense que esto ha facilitado muchísimo mi tarea, porque el único rabino mesiánico que hay en Argentina es José Levin, que es amigo mío. Entonces, realmente cómo quería compartir esto, cómo Dios conectó antes de que tuviéramos los dos estos cargos nos conectó como amigos y seguimos siéndolo. Y es más, en un rato yo estoy por entrar al curso de Apocalipsis que él da, y siempre dice Agustín, mi amigo. Así que es una linda amistad, pero cómo Dios nos conectó para sus propósitos. Así que quería agregar esta historia, María, porque me parece que es lindo que la gente sepa cómo se forman estas redes, ¿no? Redes de amistad y de ministerio combinadas, ¿no? Sí, sí, es interesante como Dios primero trabaja en las relaciones y después Claro. coloca el llamado y concreta o, digamos, Ajá. cristaliza el ministerio. Primero desde las relaciones y después viene el llamado. Así que bueno, no, está buenísimo lo que comentás, Pastor Agustín. Es totalmente relevante. Es la obra de Dios, los caminos bendecidos de antemano. Amén. Yo siendo evangélica, primero mi primera iglesia fue católica, después yo me fui de la iglesia católica, aparecí en una iglesia evangélica y nunca pensé que iba a seguir en una iglesia anglicana donde realmente
pude ahí desarrollar el llamado de Israel y de la intercesión y otros llamados más, pero básicamente esos dos tan importantes. Así que lo que vamos a hacer ahora es mirar la segunda parte de un video que es muy corto, pero si en el primer video vimos cómo se formó el Concilio I en Hechos 15, el primer concilio de Jerusalén. Recordemos que los concilios se hacen para resolver ciertos temas entre los representantes de las tradiciones, en este caso era una sola, que eran los judíos mesiánicos. En este caso se hace para resolver qué vamos a hacer con los gentiles. El segundo concilio de Jerusalén, que es el movimiento inverso, lo que va a traer como tema es nosotros que ahora somos gentiles y ocupamos la mayor parte del cuerpo del Mesías, ¿qué vamos a hacer con aquellos judíos que ya han aceptado a Yeshua como su Mesías y que Dios los ha llamado a mantener su identidad? Así que vamos a ver otro video muy lindo, muy cortito, que nos puede ayudar a captar esta idea. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Vimos los dos videos que hablan del primer concilio y del segundo concilio y tenemos algunas fotos para mostrar, pero Pastor Agustín, muy importante es como este tema de la reconciliación, si bien es algo que se habla en las iglesias de todas las tradiciones, acá la reconciliación es algo realmente distintiva, es en el cuerpo del Mesías y es de dos grupos que es el grupo judío mesiánico y el grupo no judío, también ambos creyentes en Jesús. ¿Qué te parece si miramos estas diapositivas donde dice qué es TJ y qué no es TJ y vas pudiendo vos compartir, vas pudiendo Sí, hacer comentario? Y después vamos a pasar a los hermanos que están acá en el Zoom, que son de TJ, sí. para que queremos saber también cómo se encontraron con esta visión y cómo se sienten y cuál es su compromiso, cada uno de diferente tradición. Así que ahí vamos. Voy a compartir y brevemente yo voy a ir pasando estas diapos. Y de- mientras vos pasás, ¿vos querés que yo comente? Exactamente, y algún Ok. comentario quizás pueda hacer yo, pero Bueno, dale. es importante, como esta visión es realmente una visión muy nacida en el corazón de Dios, pero que todavía debido a estos 1800 años de separación y de tanta división, las diferentes tradiciones, quizás nos hemos perdido algunos temas que están en la palabra y por ahí no tenemos ah, toda esa revelación que necesitamos. Para empezar, acá tenemos voy a explicar si quieren el logo. El logo es un árbol del olivo y esto remite a Romanos 11, el apóstol Pablo. Y detrás del árbol del olivo está la puerta de el Golden Gate, que es la puerta de la misericordia, que es por donde Jesús entró a Jerusalén desde Betesda, que es el árbol el monte de los olivos. Ahí lo vemos en Mateo, ¿no? Pero también es la puerta por la cual Yeshua, Jesús, cuando descienda otra vez en el monte de los olivos, según Zacarías 14, va a volver a entrar por esta puerta. Y fíjense que lo que está delante de esa puerta es judíos y gentiles, ambos injertados en el árbol del olivo. Y fíjense también que las ramas no están tiesas, no están duras, sino que están en actitud de reverencia. El árbol, el tronco está en actitud de reverencia al rey. Bueno, esto es algo maravilloso. Así que, Pastor Agustín, te doy
ahí la palabra porque ahora empezamos con lo que es Bueno, TJC2. ¿Qué no es TJC2? bueno, no es una iglesia, Muy bien. es un movimiento, por lo tanto cada uno tiene su iglesia, y es más, hay un requisito que exigimos que una persona que está en TJC2 sea miembro de una iglesia, o sea, no propiciamos a las personas que andan sueltas, que no tienen comunidad ni tienen una autoridad pastoral sobre ellos. Así que cuando eso, la persona dice, ay, qué lindo, nos gusta, una pregunta es, ¿perteneces a una iglesia? Y si no pertenece, nosotros realmente le animamos a que lo haga, y es casi, diría, una exigencia. Así que no es un ministerio en el sentido que, bueno, es una visión, ¿no? No es un ministerio, digamos, en el sentido que lo conocemos, ministerio, pero es una visión más que un ministerio, ¿no? Una visión. No se ocupa de la problemática del Estado de Israel. Esto es muy importante. Como ustedes saben, estamos en un momento muy delicado en lo que hace a la guerra que hay en este momento entre Israel y los estados del Líbano, de Siria, Gaza. Bueno, hay una guerra en Medio Oriente muy compleja, y nosotros no queremos realmente meternos en esa problemática. O sea, este movimiento tiene que ver con la recuperación de judíos y gentiles, y digamos, tenemos nuestra propia opinión sobre el Estado de Israel, pero no es el objetivo central de nuestro ministerio. No propicia que el creyente gentil se haga judío, ni el creyente judío se haga gentil. Esto es muy importante también porque desgraciadamente ha habido un movimiento judaizante donde hay gente que ha dicho que los gentiles tienen que hacerse judíos, y hay incluso líderes religiosos que propician esto, hasta mandan a circuncidar a los varones, algo absolutamente no bíblico, y TJC2 no dice eso. TJC2 dice: el judío se mantiene judío, tiene su identidad, y el gentil tiene su identidad, y por supuesto tenemos que aprender unos de otros, pero no propiciamos que el judío, que el gentil se haga judío. Eso es muy importante aclararlo, porque esto en muchos pastores genera temor de que nosotros propiciemos eso. Entonces lo aclaramos. TJC2 busca la reconciliación entre dos identidades, no instituciones religiosas. Muchas veces nos dicen, pero ustedes quieren hacer un ecumenismo entre la iglesia tal y la iglesia tal. Nosotros no hacemos relaciones de instituciones. Sabemos que dentro de cada institución hay identidades, o sea, personas que tienen una identidad religiosa, y entonces nosotros buscamos esa identidad. Y lo central es que dentro de esa identidad religiosa está Cristo. O sea, buscamos dentro de las iglesias cristianas, especialmente a los cristianos cristocéntricos y a los cristianos que les interese el tema del judaísmo. Así que esto es importante. Nosotros no hacemos, digamos, por decir así, política entre instituciones. Ese no es nuestro tema. Nuestro tema es con identidades. Sí, esto me causa gracia porque hay un movimiento que dice que después que Israel cayó, las tribus perdidas se distribuyeron por el mundo, y entonces que Argentina es una tribu, Estados Unidos es otra tribu, Colombia es otra tribu. Realmente parece un disparate, pero hay gente que sigue esto, cree esto, y realmente nosotros decimos que es absolutamente equivocado, y no, no estamos buscando ninguna tribu de Israel ni creemos que eso exista. Entonces, ¿qué es TJC2? TJC2 es el ministerio, bueno, la visión es una iniciativa de oración global para la reconciliación de judíos y gentiles, ambos creyentes en Jesús dentro del cuerpo del Mesías. Aquí, si usted quiere, en esta frase está resumido lo que nosotros apuntamos, lo que nosotros somos, la revelación que recibió el rabino Marty Waldman: reconciliar judíos y gentiles que creen en Jesús. Por supuesto, queremos a los judíos ortodoxos, pero como no creen en Jesús no estamos tan cerca. En cambio, con los judíos mesiánicos sí estamos muy cerca, y por eso conformamos el cuerpo
del Mesías. Entre comillas, les doy la noticia de que en Israel mismo cada vez hay más judíos acercándose a Jesús. Por ejemplo, tengo un rabino mesiánico que me contó que un general del ejército de Israel lo llamó para que él les predique de Jesús o Yeshua a todos los soldados del ejército. O sea, están pasando cosas sorprendentes en Israel y vamos a ver el crecimiento del judaísmo mesiánico en la misma tierra de Israel. Es una visión para restaurar y sanar la ruptura entre creyentes judíos y creyentes gentiles en Yeshua, que data de los primeros siglos de la iglesia y es preciso hacerlo primeramente con humildad, oración y arrepentimiento. Ustedes saben que es una larga historia de desencuentros entre cristianos y judíos. Tristemente, los cristianos durante siglos han perseguido a los judíos con los pogrom, con las cruzadas, con la Inquisición y finalmente con el Holocausto, donde la Iglesia cristiana hizo un gran silencio con la matanza de los nazis. Así que, si uno lo mira objetivamente, es muy difícil este reencuentro, pero Dios lo está haciendo posible y la única forma es a través de la humildad, oración y arrepentimiento, que nosotros como gentiles pidamos perdón a nuestros hermanos judíos y entonces esto abre el corazón a un nuevo diálogo. Fue interesante en el año 2000, cuando el Papa polaco fue al Muro de los Lamentos y puso un papelito. Uno pone en el Muro de los Lamentos sus oraciones, y él puso un papelito, y cuando él se fue, sacaron ese papelito y decía: Padre, perdónanos por haber perseguido a los hijos de Abraham. Miren, esa sola frase impactó en Israel tanto que a partir de ese momento muchos judíos dijeron: ahora que los cristianos nos pidieron perdón, queremos escuchar de Jesús. Porque una autoridad de una iglesia cristiana pidió perdón. Eso comenzó a despertar que los judíos dijeran: ahora queremos saber de Jesús. Así que fíjense la implicancia que tiene que una autoridad de una iglesia pida perdón y se humille. Puede ser tremendo para abrir el corazón de los judíos. Así que ese es el camino que hay que seguir. Bueno, ¿esto querés, María, vos continuar con esto? Muy bien. ¿Cómo participar e involucrarse en la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén? Bueno, tenemos un equipo base que, por supuesto, Dios mediante se va ampliando, que somos los que hoy estamos dando testimonio. Faltan todavía algunos miembros del Consejo e intercesores que estamos todos dentro del equipo nacional de Argentina. Pero puede haber colaboración de personas que deseen acercarse y conocer más, difundiendo. Cuando nosotros posteamos en los grupos donde tenemos, digamos, toda la difusión de la visión, ustedes pueden difundir a sus colegas, a compañeros o hermanos dentro de la congregación o mismo en sus propias redes. Em, Pueden también, por ejemplo, ser colaboradores esporádicos. Quizás pueden invitar a algún miembro de TJC2 para que lleve el equipo y se haga un tiempo de exposición de la visión. Puede ser en forma presencial, pero también puede ser virtual. Hay muchas formas de colaborar y algo muy importante es la difusión. Ahora, ya que estoy hablando de la difusión, que es una de los pilares o una de las patas de la visión, eh, la difusión es el área más sencilla porque tan solo con un clic podemos difundir a 10 personas de nuestra red o 20 o 30 y empieza a difundirse, por lo menos empieza a correr la visión. Eh, y después, por supuesto, si entre los que están interesados de conocer más quieren, porque tienen un llamado, tienen un llamado a la intercesión, quieren orar desde sus lugares, eh, en forma individual también pueden escribirnos y decir: yo quiero ser un intercesor para esta visión de unidad, y nosotros les podemos enviar los motivos de oración. Esto es algo que estamos reformulando este año. En 2 días vamos a tener la tercera reunión mensual de intercesión, que nuclea no solamente a Argentina, sino a todos los países de Latinoamérica que deseen sumarse.
y que desean también aprender quizás a orar por esta reconciliación que está en Juan 17, que muchas veces decimos, ¿y esto cómo va a ser, no? Pero bueno, todo empieza con la oración, en la humildad, y también en el arrepentimiento. Así que básicamente esto es. Voy a seguir un poquito más. Quiero mostrar acá rápidamente al Consejo Internacional de TJC2. Hay judíos y mesiánicos, y en el centro acá está el rabino Marty Bullman, que es el quien recibió esta visión, y después también están los hermanos que son del Consejo Internacional y también del Comité Ejecutivo. Y son de varias tradiciones de la fe. Después vamos a explicar por qué TJC2 nuclea varias tradiciones de la fe. Eso es algo muy importante. Y por supuesto también tenemos desde el año pasado el Consejo Consultivo de Argentina, am, que nos reunimos una vez por mes en forma presencial y virtual, y conversamos y oramos y tenemos también todos los temas que Dios va trayendo para cómo difundir esta visión. Ahí tenemos otra foto para que los conozcan. O sea, es bueno saber que hay un cuerpo. Son pastores, líderes de diferentes tradiciones, todos comprometidos, todos aman Israel y todos están en este camino también de mayor revelación de qué es la reconciliación, según Dios. Y, y María es la representante femenina. Ah, bueno, digámoslo así. Bueno, acá vamos a presentar al rabino Lewin, del cual habló el pastor Agustín. Es el rabino mesiánico del centro Derech Hamuná, acá en Buenos Aires. Al lado está el presbítero Enrique Víquez-Baker, que es el reverendo presbítero de la Iglesia Ortodoxa Occidental. Son dos referentes, si bien no están en el consejo continuamente, pero son dos referentes de consulta, y además representan a dos tradiciones que necesitamos que estén presentes. Y son amigos del pastor Agustín y son amigos del consejo y de todo el movimiento TJ. Y acá tenemos pastores: pastor José Luis Welly, Chris Schulte de la Iglesia Anglicana, pastor Agustín Marsal, director, Guillermo Buzo, Mariano Salguero. Son todos líderes, laicos, pastores. Bueno, acá quien les habla. Tenemos el sacerdote Daniel Aguilera y el pastor Aldo Suárez Zablotsky, que está presente en el Zoom, que es un pastor judío, eh, eh, criado o, digamos, educado en la visión o en la tradición evangélica. Em, Quisiera hablar de algo antes de seguir compartiendo. Brevemente. La visión tiene tres pilares. No vamos a pasar todas las fotos porque son muchísimas y la verdad que las queremos guardar para más adelante. La visión tiene tres pilares. Una es la consultation o la consulta, que es cuando los líderes de TJ vienen a una región, a ciertas tradiciones de la fe, las que abran sus puertas y presentan la visión. Que eso ya ha pasado en Argentina en 2013 y ha pasado en otros países, ha pasado en Brasil, pero este año va a estar pasando en el Cono Sur. Para que llegue ese tiempo de la consulta, hay dos pilares anteriores que no mencioné, pero se llevan, digamos, son muy importantes. Una es la difusión de la visión. Por eso es importante, si alguien quiere difundir, bueno, que se sume con la difusión en las redes. Y hay una pata que es muy importante, que es la intercesión, que es la oración para que todo esto se produzca. Nosotros oramos en el cuarto cerrado y Dios nos abre las puertas, y en lo público podemos empezar a caminar la visión con alguna actividad, un evento, una conferencia, con una visita a iglesias, y demás. Pero siempre todo empieza en la oración. Hay mucho para decir de esto, pero no es el momento porque no tenemos demasiado tiempo y queremos dar lugar a los intercesores y a los miembros del consejo que estén presentes para que puedan contar un poquito cómo llegaron. Y hay algo que está permeando estos tres pilares, que son la consulta, la difusión y la intercesión, que es la enseñanza. Es muy importante la enseñanza de los temas que tienen que ver con el judaísmo mesiánico, que sería como la teología judío-mesiánica, que es a permitir que Israel recupere, el pueblo judío recupere el lugar dentro de la Biblia, y que no estemos nosotros como iglesia reemplazando el nombre de Israel por la iglesia.
que eso realmente no da la cuenta, no funciona. Es cierto, sí, que Israel tiene un plan, Dios tiene un plan para Israel y Dios tiene un plan para la iglesia. Y trabajando juntos ahí en el árbol del olivo es como vamos a recibir la segunda venida del Mesías. Así que la enseñanza es muy importante, pero aún así, para que yo pueda poner una semilla de enseñanza, necesito en oración trabajar la tierra para que esa semilla dé fruto. Eh, Así que hay más cosas que podríamos decir, pero ya queremos ir a los testimonios. Ahí tenemos al pastor Aldo Suárez, que le vamos a pedir que se desmutee y unos minutos para compartir, pastor Aldo, Bueno, sobre cómo llegaste a la visión y obviamente de dónde venís y hacia dónde vas. Y después exacto. Sí, sí. estoy pidiéndole a Laura y a Andrea que también vayan preparándose para compartir. La primera es Julieta que se tiene que retirar antes. ¿Sí? Así que dale, pastor, adelante, pastor Aldo. Te escuchamos. Estás muteado. Perdón, ahí estoy. Dale. Después de pastorear por 30 años aquí en el sur de California, escuché una voz audible en mi oído: te predicaste 30 años a los gentiles y a tu pueblo no le predicaste. Y yo cuando nací ya mi papá era pastor y mi mamá ya había aceptado a Yeshua HaMashiach. Así que mi primer pretexto fue: Señor, yo no fui criado como judío. Mi mamá hablaba yiddish por ser judía nazi. Mi tío peleó la guerra de los 6 días en junio del 67 cuando retomaron el templo. Y vivió en Beersheba hasta que falleció en el segundo viaje. Le dije: tío, es hora de que aceptes a Yeshua HaMashiach. Y se quebrantó, comenzó a llorar y le dije: ¿quieres recibirlo a Yeshua como tu Mesías? Me dijo sí, así que oró conmigo. A los 3 o 4 meses partió con el Señor. Pero estábamos en un concilio de las Asambleas de Dios, 13.000 iglesias representadas en Orlando, y escuché una voz muy, muy clara en mi oído, ¿verdad? Dedicaste por 30 años a los gentiles y a tu pueblo no. Pero bueno, cuando comencé a hacer todo el proceso para dejar de pastorear, irnos de misioneros, porque el Señor puso eso en el corazón, ir a Argentina, donde está la comunidad más grande de Latinoamérica de judíos. eh, Fui a visitar al superintendente de la Asamblea de Dios y le dije lo que queríamos hacer y si nos abría las puertas como para trabajar con los judíos. En primera instancia vi como un rechazo, además de que él era alemán y su padre alemán también, antijudíos, pero nos abrieron las puertas y les comentamos que nosotros no íbamos a judaizar, sino que íbamos a llevar el mensaje al pueblo judío, hablarle del Mesías. Y mientras iba a Argentina decía: Señor, ¿cuál va a ser el puente para poder llegar a los judíos? Porque yo no tenía la más mínima idea. ¿Qué va a pasar? Le dije que sí al Señor, pero salí como viendo al invisible, ¿verdad? Y seguía el llamado como Abraham, pero no sabía dónde iba a terminar todo esto. Así que a través de un amigo, Ben David, yo necesitaba la traducción de un documento oficial para que mi hija se haga ciudadana argentina. Así que me puso en contacto con María Pivernus. Ya en el 2018, cuando yo fui a Argentina, me había dado una amiga mía que íbamos a la misma iglesia en Remedio de Escalada. Ella vive en Jerusalén, son pastores en Jerusalén, y me dio el contacto con el reverendo José Levin. Así que fuimos a visitarlo. Él al principio nos miró con mucha desconfianza, como diciendo: ¿qué están estos evangélicos haciendo acá? Pero yo le dije: vamos a regresar como misioneros, queremos ayudarles, queremos ponernos a su disposición y me gustaría sentarme a los pies de un Gamaliel como usted, le dije. Y entonces, bueno, cuando regresamos, cuando llegamos el 26 de abril del 2021, plena pandemia todavía, y con muchas restricciones, pudimos contactar en mayo del 21 a María Pivernus para hablar de esta traducción oficial, y resulta que ese llamado de teléfono duró 1 hora y media, pero fue adoración. Oración, cantos de adoración al Señor, de alabanza, así que estábamos restringidos, encerrados en el departamento, pero pudimos compartir un tiempo lindo con María. Ella nos refirió al pastor Agustín Marsal,
lo fuimos a visitar, estábamos muy cerquita, 5 cuadras, así que fuimos, lo conocimos, tuvimos el honor de conocerlo, le compartimos por qué era que el Señor nos mandó a Argentina y él dijo, estás en el lugar correcto. Yo en mi corazón sentí que JC2 es el nexo que yo le pedí al Señor para que nos ayudara a que haya ese puente entre el gentil y el judío. Así que aunque la visión que nosotros tenemos en Vínculos de Paz es no solamente al pueblo mesiánico, sino a ese 80% que no cree en Dios, que es ateo o que es agnóstico también. Así que es quizás un poquito más difícil todavía, pero el puente este JC2 y acá de iglesia que nosotros visitamos en nuestras recorridas semanales, mencionamos el ministerio, cómo se puede trabajar en unidad con otras denominaciones, la bendición de conocer a otros pastores fuera de nuestra denominación, y cómo el Espíritu Santo está haciendo este trabajo a través de las iglesias de diferentes denominaciones, porque esto no es un trabajo de una organización, como decía el pastor Agustín, es un trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está regresando a hacer respuesta a la oración de Jesús en Juan 17, Padre, que ellos sean uno como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Así que a pesar de que hay más de 30.000 denominaciones cristianas, el Espíritu Santo está regresándonos a la unidad que hubo desde el principio en el corazón de Jesús. Contentos de pertenecer a TJC2, de seguir aprendiendo y juntos ser parte, ser instrumentos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vamos renovando nuestra mente literalmente hasta que podamos descubrir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Amén. Excelente, Pastor Aldo, buenísimo. Mira, te mandamos corazones desde Buenos Aires. Muchas gracias, los queremos mucho y estamos en comunión con su ministerio. Somos compañeros de ministerio, gloria a Dios. Así que ahora vamos a darle lugar a Julieta que nos cuente cómo llegó a TJC2 pero que vaya un poquito más atrás en su infancia porque esa escena de su padre con ella y el pueblo de Israel. Adelante, Julieta. Bueno, buenas noches a todos. Eh, yo pertenezco a una familia, Miti y Miti, porque mi madre era católica y mi padre era presbiteriano. Entonces yo iba a ambas iglesias y tan diferentes, con una identidad tan diferente. ¿Cómo conozco a los judíos cuando nunca conocí a ningún judío de chiquita? Bueno, papá, en su mesa de luz, tenía dentro de un sobre bien guardado esto, que dice, jamás olvidaremos. Y bueno, yo nunca lo podía mirar porque yo era chiquita y esto estaba vedado para mí, estaba en un sobre cerrado. Cuando papá se hizo grande, cuando yo me hice grande y papá también se hizo viejo, un día conversamos y bueno, yo le pregunté sobre esto porque yo no conocía demasiado, había ido, digamos, mi padre había tenido la buena idea de que yo fuera a las dos iglesias y que yo honrara al Señor en ambas iglesias y que fuera bautizada en la iglesia católica, pero para mí era normal ir a las dos iglesias. De ambas sacaba alguna cosa buena. Entonces, esto era la identidad de ellos también, ¿no? Y bueno, cuando yo me hice más grande, hablamos de este tema y él me contó todo lo que había visto, todo lo que habían vivido en ese tiempo de dolor, todas estas muertes que están en este librito y que yo de grande recién agarré. Y bueno, no había recibido demasiado de mi mamá, nada de esto, porque bueno, eh, no era el momento seguramente, pero siempre me quedó picando esta idea de las dos iglesias. Entonces, cuando de grande empecé a trabajar en Buenos Aires, los miércoles iba a la iglesia del centro donde predicaba un pastor, que en ese entonces era el pastor Agustín, que conocí, pero yo iba para oír. Y un día el pastor Agustín
presentó a su amigo José Levin. Y yo lo escuché, nunca había escuchado nada sobre un judío mesiánico. Y para mí fue una nueva cosa. ¿Y cómo viene el nexo? Bueno, yo fui compañera de María en un trabajo, nada que ver con esto. Y bueno, ahí empezamos la tarea, porque yo dije, yo quiero trabajar en esto y yo quiero hacer de todos uno. Y entonces voy a trabajar en esto desde mi pata, que es la Iglesia Católica, trabajar para la unidad de judíos creyentes en Jesús y gentiles, nosotros, porque además tenemos mucho por aprender de todo lo que los judíos tienen para enseñarnos de la Biblia. Entonces, bueno, creo que en 1 minuto y medio conté todo y doy gracias a Dios de estar aquí desde el 2015 más o menos y seguimos adelante con mucha fuerza. Gracias. Julieta, una pregunta. ¿De qué trata ese libro Jamás olvidaremos? Bueno, este libro tiene las fotos de Ajá. cuando los ingleses entraron en los Ah, campos de concentración con las tropas norteamericanas. Y ah, entonces, bueno, tiene las fotos de lo que encontraron. Entonces, ah, para mí fue mm, algo muy doloroso porque yo no había tenido demasiado contacto con todo esto. mm. Y bueno, está siempre en mi Biblia, porque ahora es parte de esa herencia que sin quererlo dejó mi papá. Amén. Qué hermoso. Amén. Qué linda Y bueno, historia. bueno, Qué linda Hermoso. historia. agradezco al Señor que me juntó con ustedes, Amén. porque yo no Amén. sabía de los judíos mesiánicos. Y es más, nosotros en la Iglesia Católica tampoco conocemos demasiado de los judíos mesiánicos. Entonces, para mí es una tarea importante hacerlos conocer, Amén. aunque todavía Mm, eh, la tierra está un poco dura y mm, áspera, pero mm, bueno, de a poquito vamos mm. haciendo el trabajo y, Amén. y seguiremos caminando. Eh, Amén. Les comentamos que justamente cuando venga Brian Cox y Marty Waldman vamos a tener una entrevista con el arzobispo católico de Argentina, que fue un contacto a través de Julieta. Así que vamos a tener una entrevista con una alta autoridad de la Iglesia Católica Romana, también con el arzobispo de Buenos Aires. Así que va a haber con autoridades católicas una linda presentación. Así que cómo el Señor va abriendo puertas. Ujú. Bien. Y ya estamos rezando hace rato por todo eso, así que el Señor Amén. lo tiene en su corazón. Bien. Amén. 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 Como dice Julieta, la oración es clave. Antes de Amén. moverse es la oración. ¿Por qué la oración? Es porque el Señor busca, dice, busqué a alguien que se ponga en la brecha, por un lado, pero también dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, dice. Quiero, antes de darle lugar a, gracias Julieta, muy linda tu historia, me encanta esa historia de tu papá y vos de niña con ese material. Bueno, Eh, Antes de ir a Laura y primero a Andrea de Mendoza, que Andrea es la primera persona que recibió en Mendoza la visión TJC2 de la Iglesia Evangélica. Pero antes de darte lugar, quiero decir algo, porque antes de que Julieta se vaya también, que se tiene que retirar antes, el porqué de que en TJC2 Dios nos ha instruido el de reunir varias tradiciones. Y el pastor Agustín hablaba de que esto no es ecumenismo, no, se trata de lo siguiente. En 18 siglos, todas las denominaciones, empezando por la primera, la Iglesia Católica, pasando por la Iglesia Luterana, pasando por las iglesias que derivan de la luterana hasta llegar a la evangélica, por supuesto la ortodoxa está en el año 1000 con la católica, el rito ortodoxo, todas las tradiciones hemos pecado delante de Dios al tener una eclesiología que no considera a Israel, en la cual nosotros hemos reemplazado la palabra Israel por iglesia, en mayor o menor grado. Y cuando este movimiento empezó, primero vinieron las iglesias evangélicas para arrepentirse, pero después se abrió el espacio a las iglesias históricas
¿Por qué las iglesias históricas? Porque son las primeras, las que después de Constantino, cuando se hace la iglesia cristiana, la iglesia oficial en el año 380 después de Cristo, empieza un cisma muy grande entre lo que era la primera iglesia, que era totalmente judía, y ahí lo tenemos al pastor Aldo, que tiene un corazón por su propio pueblo, un cisma tan grande que eso fue lo que después, en efecto dominó, provocó más y más divisiones hasta llegar a esas 30.000 divisiones. Por eso es tan importante que las iglesias, las tradiciones, estemos todas presentes. En el caso mío, yo soy evangélica y estoy presente desde la patria evangélica para poder orar y arrepentirnos. Y hay algo más que también Dios nos enseñó, y ya rápidamente le doy a Andrea. Eh, el Señor dice en Mateo, el que no ama a su hermano es homicida. Y nosotros tenemos un pecado muy grande, no amar a nuestros hermanos del resto del cuerpo del Mesías, pensando que nosotros somos la iglesia verdadera, cada uno de nosotros. Y es un pecado porque dice, el que no ama a su hermano es homicida. Y los homicidas no verán el reino de Dios. Entonces hay muchas cosas que desandar y volver a recuperar el estándar de Jesús, el estándar Amén. de cuidado del hermano. Por eso es tan importante que estemos unidos, pero no unidos desde lo humano, como dice el pastor Agustín, para la foto, sino aliados o alineados, reconociendo que Israel es el primer pueblo, es el primogénito y Dios tiene un plan que no ha sido cancelado. Esa es la razón por la cual podemos estar diferentes denominaciones hoy reunidas. Tenemos de todo hoy. Así que, bueno, eso Sí. quería decir, me parece muy importante. María, eh, Sí. ¿puedo agregar algo? ¿Cómo? Eh, que es interesante que es interesante que esta visión tiene que ver con reconciliación de gentiles y judíos, pero por añadidura hace Sí. que los gentiles hablemos entre nosotros. O sea, es increíble Sí. que TJC2 logra que denominaciones enemigos, o sea, es un carisma que tiene Es cariño. TJC2, que por añadidura encima logra la unión de los cristianos que hace 20 siglos que no nos podemos unir, pero al conectarnos con los judíos, de golpe estamos los cristianos, claro, para hablar con ellos, primero hablar, o sea, en la incomunicación que tenemos como cristianos, ¿cómo vamos a presentarnos con judíos? Entonces, de golpe, claro, podemos hablar y se da esa comunión fantástica con cristianos de distintas denominaciones, todos cristocéntricos. Eso es muy Exactamente. importante. Por eso, Cristo es el centro de nuestras conexiones. Somos amén. cristocéntricos. Pero Exactamente. se produce un encuentro que no lo hemos logrado sin los judíos. Así que un plus que tiene TFC2. Justamente la razón de este encuentro es que nos hemos humillado, hemos pedido perdón a Dios por Israel, y cuando nos humillamos, Dios nos da gracia con los hermanos de otras tradiciones. Es por el alineamiento con Israel que se produce Amén. la comunión con el resto. Es maravilloso, así que sí, es así, es un efecto con Dios, con Israel y después con el resto del cuerpo. Así que bueno, le vamos a dar el lugar a Andrea y después a Laura, y después, por supuesto, si alguno de los que están presentes quieren compartir algo, adelante, pero acá estamos queriendo mostrar el equipo TJ. Así que Andrea, adelante. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, ¿Se Perfecto. escucha? Bien. muy bien. Gracias. Primero no me lo esperaba esto. Y bueno, bendiciones para todos. Mi nombre es Andrea, Andrea de Castillo. Soy pastora y esposa del pastor de la iglesia, valga la redundancia, de la iglesia Dios con nosotros. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a TJ por una amiga, una compañera de iglesia, que en el momento que conozco a TJ y a esta persona, que se llama Liliana Verango en Mendoza, nos estábamos congregando en un ministerio que es cristiano evangélico y con raíces judías,
y judaizante. Y un poco mientras pensaba cómo iba a presentar todo este tema, digo, cómo desde la oscuridad, y me atrevo a decir judaizante porque cuando uno conoce nos vamos adentrando en las raíces del Señor, vemos la diferencia cuando está la mano del hombre y lo que es original, que viene de Jesús. Y bien, a través de esta historia que es un pasaje oscuro de nuestra vida, conozco a Liliana que nos presenta la visión TJ. Anteriormente, si tuviese que contar antes de mi vida, mucho de mi familia no sé qué podría decir. Creo que no había rasgo, nadie me lo había presentado, pero sí cuando conozco al Señor en la iglesia evangélica, lo primero que sí conozco es una escuela con raíces judías y conozco la cultura, la historia, la costumbre, y eso me apasionó. Y sí tengo grabado una visión que el Señor me muestra, que con el tiempo todas las religiones, por decir así, en ese vocabulario primario que tenía en ese momento, iban a llegar a ser una. Y eso me marcó porque es como, ¿cómo? No había lógica humana en ese momento. Entonces, bien, el tiempo pasa, conozco esta escuela que hice de 3 años, me apasionó el original, pero digo la pasión por ocupar una palabra, pero es más profunda, ¿no? Invadió mi corazón, mi alma y tomar en serio de a dónde viene Jesús. Y bien, pasa el tiempo, nos encontramos en este ministerio que cuento, conozco a Liliana y me presenta la visión. Y conozco a María y nos conocemos por un llamado de teléfono que hace Liliana. María estaba en Mendoza y estaban buscando lugares para presentar la visión. Nosotros recién habíamos abierto la iglesia y donde era un ministerio que eran más niños que adultos, pero bien, se animan y me hablan conmigo y yo ahí intercediendo con el pastor, ¿no? Siendo la mediadora, porque la esencia, la voz, la presentación que María hace en ese momento, a mí me llama, invade mi corazón y creo firmemente en lo que ella me cuenta. Entonces, llega a la iglesia, tenemos la charla y bueno, María veía al pastor y lloraba. Era un conjunto de emociones, ¿no? Propio de la herida que se había provocado de haber estado en ese ministerio, ¿no? Pero la recibimos y bueno, para la gloria del Señor, que después con el tiempo el pastor viaja a Buenos Aires, conocemos al rabino, hablamos con el pastor Agustín y tuvimos un encuentro y un tiempo que conocimos también a Julieta, a los que agradezco, un grupo lleno de amor y bueno, y nos abrazaron a pesar de con lo que íbamos. Y desde ese tiempo, que hace un promedio de 6 años más o menos, soy parte de este ministerio donde, bueno, cada vez que hay luchas, el Señor me llama con sus lazos y no me permite abandonar el ministerio. Cada día entiendo más, conozco más, sé que uno sabe esto, que mientras más sabemos, solo sé que no sé nada, ¿no? Pero sí, el amor está a la unidad, a, a interceder. Y la semana pasada, después del tiempo de intercesión, cuando hablábamos y mencionábamos a los distintos integrantes y la función que cumplen, es como decía, Señor, ¿cuál sería mi función en TJ? Y bueno, vino la palabra, sos intercesora. Así que hoy me identifico como intercesora de la visión y, y bien, con ganas de seguir adelante, hacer mucho más, con gran alegría por lo que se vienen, por los proyectos. Y cuando miro para atrás, ser consciente que si estoy y todos los que estamos es producto es respuesta de oraciones que se hicieron mucho antes que nosotros y de personas que permanecieron
sin importar la cantidad, una, dos, tres, pero se convocaron cada jueves o cada reunión y escuchando la voz del Espíritu y ser obedientes. Entonces, bueno, no somos nada, simplemente la respuesta de oración de fieles que estuvieron ahí, que fueron permeables a la voz del Espíritu. No me quiero alargar, pero con esto todo. Lindísimo tu testimonio, Andrea. Doy fe de todo eso, de todo ese proceso y también de las luchas, de este lado también, pero es más fuerte, como dijimos al principio, el fuego de Dios que no se puede apagar y más fuerte la visión de Dios y el llamado que cualquier situación de soledad de no comprender o de no poder avanzar, pero es más fuerte siempre Dios que lo que nos pasa a nosotros. Así que ahora gracias y un saludo para toda la gente y los niños. Andrea y Rafa son pastores de una iglesia que tienen muchos niños y a los niños ella les enseñó, les regalamos unas remeras que decían Yeshua y les enseñó el nombre de Yeshua a esos niños. Así que son todas, eh, ¿cómo se dice? Semillas. Así que gracias, Andrea, buenísimo. Y ahora vamos a invitar a Laura, que es Laura intercesora también, otra intercesora de Buenos Aires. eh, y te damos gracias, Señor, damos gracias al Señor por también estar a pesar de todo. Adelante. Buenas noches, ante todo, shalom, como dicen el judío. Bueno, ¿qué me pasó a mí? A mí me pasó a partir de una reunión que voy, que se hace en la iglesia, que el cual eran los velos del silencio. Y es ahí donde se me abre un poco la cabeza. Yo fui criada en una familia como el resto de gente católica, en el cual toda la vida nos enseñaron que los judíos mataron a Jesús. Y ya partimos mal. Entonces había un antisemitismo bastante marcado, inclusive desde el hecho de tratar a todos los judíos como estafadores, usureros, y bueno, estaba con esas raíces, ¿no? Con esas enseñanzas, con esas palabras, con esas formas de hablar hacia el resto, hasta que hace 10 años, un poquito más de 10 años, me choco con encontrarme con ese Jesús que en cierta medida me eligió, me apartó, me cuidó de no terminar tirada en un zanjón con patas para arriba. Y bueno, empiezo un camino bastante largo que me va reformando, me va haciendo nacer de nuevo. Y bueno, hace 2 años y pico, fueron a la iglesia donde estoy hoy actualmente, el pastor Ray, con los velos del silencio, y entendí que tenía que pedir perdón. Y a partir de ahí, no sé cómo acomoda el Señor las cosas y me da esa hambre y sed de conocer la cultura y de caminar con la reconciliación con respecto al judío, en el cual uno se empieza a empapar con esto de que la teología del reemplazo no va y todas estas cosas, pero a medida que voy caminando me doy cuenta y me voy estudiando. Y bueno, a partir de eso decidí desde el año pasado estudiar hebreo en una institución judía que me abrió la puerta, un judío ortodoxo. Me permitieron, siendo cristiana, estar estudiando. Estoy rodeado de sefaradíes, ortodoxos, laicos, en el cual no tengo continuamente en mi boca Jesús, Jesús, porque no lo tengo, me identifico con el Señor para no faltar el respeto, porque a los ortodoxos y sefaradíes va con Jesús y te miran mal. Y empiezo a empaparme también de su historia, de su cultura y de sus formas de festejar y mucha historia, de las cuales hay que decir que holocausto no va la Shoah, porque holocausto es una ofrenda
y la Shoah es una catástrofe, entonces nosotros nos referimos mal cuando hacemos el holocausto. Y Laura, Laura, Vos, Laura, sí, contanos, yo sé que tenés una historia larga, pero no tenemos mucho tiempo. Contanos cómo fue tu encuentro con TJC2, porque acá el punto es no, TJC2. María, ¿Me escuchás? ¿Cómo fue tu encuentro con me TJC2? llamó, TJC2 me llamó María, me dijo, ¿querés ser mi intercesora? Le dije, déjamelo pensar, orar y déjamelo hablar con el pastor, con mi pastor. Y bueno, hablé con mi pastor, me dio el ok, la llamé a María, dije, mira, vamos, y a partir de ahí empecé a conocer el TJC2. Muy bien, y en 30 segundos, ¿cómo es esta experiencia de la reconciliación y de la oración? La verdad que ser intercesora en la oración para con el pueblo judío te va abriendo la mente totalmente, te va sanando el corazón y va sanando otros corazones. Y bueno, lo que me está pasando es que el Señor está en el medio. No hay otra forma de decirlo. Desde mí y para afuera y desde para afuera para mí. Es impresionante. La verdad que me abrió puertas con judíos mesiánicos de Israel, con iglesias conectadas, con gente que hablamos a las 3 de la mañana, con mujeres que sus maridos están en el ejército porque los llamaron por ser reservistas, que son judíos mesiánicos pidiendo ayuda, oración, doblando rodillas. Y desde algo que uno tenía lástima desde muy cortito, la película El pijama del niño de pijama de rayas, o la lista de Schindler, o el libro de Ana Frank, que a uno le daba lástima, empezás a tener compasión que nada que ver con la lástima. Y Muy te bien. pones a la par y sentir lo que sienten ellos, el dolor Gracias. que sienten y el rechazo. Amén. Gracias, Laura. Ya tendremos oportunidad para otros momentos, pero gracias, gracias por animarte. Es la más nueva, es la intercesora más Ujú. nuevita que se sumó y gracias por confiar en el Señor y en lo que Él te está mostrando. Y tenemos también Amén. una intercesora que yo voy a nombrar porque ya estamos casi cerrando para cumplir con el horario, así todos también pueden hacer su actividad, la que sigue. Tenemos a Yani de México, TJC2 México, que pronto va a tener una charla el 23 de junio, va a estar compartiendo una charla abierta. Yani, ¿podés presentarte rápidamente para que te conozcan porque sos TJC2 México? Hola, hola a todos, buenas tardes. Mucho gusto. Un placer estar aquí escuchando sus testimonios. Yo creo que es increíble y al mismo tiempo es asombroso ver cómo el Señor, como yo creo que todos lo dijeron, cómo el Señor nos va guiando y moviendo, así uno ni se lo imagina y nos prepara para esto, ¿no? Muy bien. Bueno, Yani es una generación joven, igual que Andrea. Digamos que es lo que esperamos que se siga moviendo en la juventud para que haya una proyección en esta visión. Y también tenemos a Kate, la vamos a invitar a Kate de Ucrania. Eh, Shalom, Hola, Kate. shalom, buenas noches. Sí, perdón, me sumé tarde porque recién termino de trabajar. Bueno, Kate pertenece a una congregación de Kiev, judío-mesiánica, carismática, y está viviendo, y bueno, tiene su vida, su hogar, su familia acá en Argentina. Ya pronto vamos a conocer un poco más de cada uno. Vamos a ver cómo Dios nos va guiando en este año para estar presencialmente y también on Zoom. Así que Kate, gracias por venir. Y Kate también Gracias. participa del ministerio del Pastor Aldo. Y- O sea que Dios está empezando a hacer como un hub. Yo creo que TJC2 tiene ese carisma que sea el Pastor Agustín de que nos junta a todos en un solo lugar donde podemos convivir y en el medio de todo eso está el Señor y está, por supuesto, el estar alineado con el pueblo judío y con el plan que Dios tiene para su pueblo y para nosotros que también somos su pueblo. Así que Kate y Shani quizás no se conocen, Aldo, Pastor Aldo, quizás no conoces a Andrea, hoy la conoces, y también a Shani. En algún momento nos veremos, quién sabe dónde, pero Dios, estamos todos en Latinoamérica y Centroamérica.
Y quiero también traer a, a- a Marta Lucía de Colombia. Marta Lucía es otra hermosa intercesora. Si querés, Marta Lucía, puedes saludar. Eh, y también estamos con Ismael, que es el papá, supongo que de Yani. ¿Es el papá o el hermano? No me puedo acordar. No, es el papá. Y también está Vero, que se suma hace poquitito. Vero, si querés saludar, ya estamos empezando a cerrar este tiempo. Y Diego Cámpora, que es de Entre Ríos, y que nos dijo, quiero aprender. Hola. Hola, Vero. Ahí está Marta Lucía, saludando. Muy bien. Shalom, buenas noches. Otro ¿Cómo acento. están? Qué bendición verles. Qué bueno. Gracias, muchas gracias. El Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias, Marta. Qué lindo verte. Hemos pasado con Marta casi unos cuantos meses orando antes del 20, antes del 7 de octubre. Vero es la primera vez que se suma, así que gracias Sí. por sumarte y esperamos que el miércoles vamos a tener una reunión que es la número 3, una reunión mensual de intercesión. Va a ser cortita, a menos que haya 100 personas. Si hay 100 personas, bueno, la alargamos. Pero la idea es, en esta reunión, es orar por el cuerpo del Mesías, orar por las heridas en el cuerpo del Mesías y estamos orando por intercesores, que Dios levante intercesores con un corazón por Israel y con un corazón por la unidad, los dos motivos. Eh, Porque en la intercesión, que es el plan de Dios, no voy a spoilear las futuras clases que vamos a dar, en la intercesión Dios derrama misericordia. Con eso los dejamos. Y nosotros necesitamos, como dijo Vera García, que es la representante de TJC2 Portugal, dijo, es que Señor, hemos hecho tanto lío en el cuerpo del Mesías y ahora tenemos que desandar todos esos líos que hemos hecho. Así que creo que sería una buena oportunidad, Pastor Agustín, para que Aldo nos bendiga con su oración. Ismael también puedes saludar, Ismael, que no abriste tu cámara, y Diego también puedes saludar. Es un gusto tenerlos, tener como 3 o 4 naciones y 3 o 4 provincias. Adelante, Pastor Aldo. ¿Ya aprendiste hebreo, Aldo? Ya poquitito, tengo que otra vez retomar las clases con el rabino. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, les bendecimos. Shevaresjeja Adonai Beishmereja, Shaher Adonai Panabeleja Bijuneka, Isa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti Verónica. y haya de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y así sea. Amén. 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 Amén.